un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la historia. ¿Qué pasaría si habláramos el mismo idioma desde Japón hasta Argentina, desde Japón hasta Chile? Un solo idioma, se acabarían los malentendidos, habría mayor paz, se perdería diversidad. Andrés Kalavsky, con quien hablamos un mismo idioma, a veces, está conectado para conversaciones que escuchas en el podcast Salud por la Historia y su temporada ¿Qué pasaría si? Y también en la radio. Andrés, ¿qué tal? Konnichiwa, Paula Molina. How are you? Pa mal. Pa mal. ¿Qué francés? Billetes, ¿sí? Billetes, nomás. ¿Billetes? O billete. Billetes. Quiero de eso. Billetes. Perdón, es que el curso alemán, quedé hasta ahí con mi curso alemán. No sé si has escuchado, hay un trabajo, digamos, construido con inteligencia artificial y mucho talento, en que cantan Calamardo, y hecho por personas en Chile, Calamardo y Don Cangrejo. Cantan un trap que se llama Dinero, Dinero, muy inspirado. Es que ese es el tema, no sé si de Calamardo, pero definitivamente es el tema de Don Cangrejo. Sí. Es su destino, su principio y su final. A propósito de Don Cangrejo, ¿te acuerdas que Aquaman, un superhéroe que después trolearon mucho en Cartoon Network, podía hablar con las criaturas marinas? Y se desprendía de que podía hablar con las criaturas marinas, que las criaturas marinas le obedecían. Lo que te quiero decir, no es mi experiencia. Yo, habiendo liderado equipos de trabajo, hemos hablado el mismo idioma, me he asegurado de ello, y no se desprende de que hablemos el mismo idioma que ellos me hagan caso. No, bueno, hay tantas instancias donde hablar el mismo idioma es absolutamente irrelevante, y por eso uno a veces pregunta en su casa, ¿es que estoy hablando en otro idioma? Claro. Bueno, es como la frase de Shakespeare para los gringos, ellos dicen como, esto es griego para mí. Claro, me es totalmente ajeno, esto está en griego, claro. Y no lo puedo entender. No sé lo que dice aquí. Es curiosa esa idea, tenemos esa sensación de que si todos habláramos el mismo idioma nos entenderíamos. Lo que es curioso porque, por ejemplo, al interior de las partes de Estados Unidos donde todo el mundo habla inglés, podríamos decir que hay bastante polarización, sin embargo. Y en distintos países donde la gente habla más o menos el mismo idioma, hay mucha polarización y muchísima diferencia y no siempre hay comprensión. Lo cual hace aún más utópica esta idea del esperanto, ¿te acuerdas? Claro, el esperanto, que este idioma de fines del siglo XIX, que tú el otro día, así como al pasar, dijiste, y nunca funcionó. Y yo pensé, ¡sí! Paula Molina. Nunca funcionó del todo, nunca funcionó. No es que hoy nos juntemos todos a hablar esperanto. Di la verdad. Habla por ti, Paula Molina. Di la verdad, Andrés. Que hay como 2 millones de estudiantes de esperanto en Duolingo. Oye, en Duolingo habemos estudiantes de todo tipo de idiomas. Ya, no significa ni que los aprendamos ni que los hablemos. No quiere decir nada, pero quiere decir que hay gente que se interesa en intentarlo. Claro, sí. Además de los hablantes que ya hay. Y el esperanto fue un idioma, fue el idioma oficial de una pequeña colonia, una colonia utópica, digamos, que fue que estuvo como en el borde de Bélgica, pero ocurrió una cosa que alguna gente llama la Primera Guerra Mundial. Una cosa más o menos importante. Claro, costosa. Que le puso fin, entre otras cosas, a esa colonia y al uso del esperanto como idioma oficial. Y el esperanto fue perseguido también porque el creador, este oculista, era un señor judío. Entonces el nazismo, por ejemplo, persiguió al esperanto como idioma. Entonces no es que nos resultó porque la cuestión era mala,
Digamos, hubo fuerzas que intentaron que no hubiera esa comunidad. Ok. Quizás si le dejas de pegar al micrófono podríamos tener una conversación algo más fluida, pero volviendo al tema del idioma, Andrés Kalawski, hay dos cuestiones que a mí me parecen fascinantes. Una tiene que ver con la idea de las traducciones simultáneas, estas intrigas policiales hollywoodenses donde hay una traductora de Naciones Unidas que es capaz de llevar todos los mensajes de un lado a otro. Siempre me ha parecido que tiene algo como de espía el traductor, ¿no? Sobre todo cuando en redes sociales empezaron a aparecer las personas que traducían lo que otros no quieren decir, pero podían adivinar a través del movimiento de los labios. Ah, yo pensé que te refería a esos memes como Silvia, no podemos poner eso. Entonces pon un disparo de nieve. Ok, se me fue ese meme. Pero ¿has visto esas cuentas que, por ejemplo, en alfombras rojas o en presentaciones de películas donde hay celebridades, luego va alguien y a la distancia lee los labios y traduce lo que están diciendo? Ah, qué interesante. Hay una obra de teatro en que hay una persona que falsamente lee los labios y deja ahí causa varios problemas. Esta idea como de este, suponemos, mito hebreo, basado en una idea babilonia de que originalmente hablábamos todo un mismo idioma, que es la Torre de Babel, pero hablábamos todo un mismo idioma porque quedaba muy poquita gente, porque esto estaba revisando en el Génesis, es después del diluvio. Entonces, son los puros descendientes de Noé los que quedan. Entonces, claro que hablan el mismo idioma. Y Dios se enoja porque se ponen demasiado de acuerdo. Y entonces los confunde y hablan distintos idiomas y abandonan la construcción de esta torre. Pero espera, no estaba enojado, disculpa, pero en mis estudios bíblicos no he llegado a este punto. Se supone que, llegué pero lo olvidé. Se supone que construyen la torre de Babel porque la torre va a llegar al cielo. Y eso es lo que crea la ira de Dios, a lo cual hay que temerle mucho. Sí. No que hablaran todos el mismo idioma, sino pero quisieran construir la torre. La manera en la que logran ponerse de acuerdo para construir la torre es que hablan todos el mismo idioma. Ah, y por eso el castigo es que confundan sus lenguas. Más que el castigo es la manera de detenerlo. Ah. Como confúndase y así paran. Es como cuando la gente está demasiado de acuerdo. Yo siempre llevo en mi corazón ese hermoso capítulo de Garfield en que para combatir a los osos amigosos que vivían en un falso consenso, ocultando las diferencias, entonces la manera de destruirlos de Garfield es preguntarles qué quieren ponerle a la pizza. Para que tengan que definitivamente enfrentar posiciones. Claro. Entonces, esta idea, y esa idea subsistió mucho, ¿no? De que había un lenguaje natural, como que las guaguitas nacían predispuestas a un tipo de lenguaje. Incluso gente muy equivocada, pero muy entusiasta, como Noam Chomsky, ha defendido esa idea, y hubo ese famoso experimento que no sabemos si fue tan cierto, ojalá no haya ocurrido, pero en el siglo XIII había este rey que se llamaba Federico III y que decidió aislar a unas guaguitas que no les hablaran a nadie para ver si es que hablaban hebreo o latín, ¿sí? Como cuál era si no interfería la cochina sociedad, ya, cuál era el idioma verdadero que la gente hablaba, ¿sí? Cuál era el idioma original, el sentimiento original que le gustaba a Gondwana. ¿Y qué hablan? Y nada, pues la gente se muere. Porque la palabra o la seña, porque la gente puede hablar, por ejemplo, en lengua de señas, pero la palabra es una forma de dar afecto. Entonces una persona deprivada de palabra también está deprivada de afecto, y las guaguitas no resistían ese horror. Una historia es una historia muy triste. O sea, tú dices, necesitamos un lenguaje, y ese lenguaje siempre se aprende con los otros, pero además ese lenguaje determina la forma en que pensamos, y esta es la segunda historia que me resulta siempre fascinante. La primera tiene que ver con los traductores y traductores simultáneos como espías, y luego está esta idea que no sé si comprendí totalmente, pero era la que aparecía en la película Arrival, quienes la hayan visto, pero básicamente unos extraterrestres que emiten algún tipo de sonido y buscan una lingüista para que los trate de entender. Y cuando la lingüista comprende el idioma, comprende la forma de pensar, y ellos piensan de una manera totalmente distinta. Y eso es lo que se explota conoce como hipótesis de Sapir-Whorf.
¿Tiene nombre? Sí, la hipótesis de Sapir-Whorf, que tiene dos interpretaciones, la interpretación fuerte y la interpretación débil. En su interpretación fuerte es como en la película Arrival. Entonces la idea de que tu cognición, tu manera de entender el mundo, está determinada por tu lenguaje. Y entonces si tú cambias de lenguaje, cambias la forma en que entiendes el mundo. Casi nadie cree en eso. Es súper bonito, pero casi nadie que se dedique más o menos en serio a la cognición o a la lingüística o qué sé yo, cree en eso porque no hay evidencia para eso. Ya, pero era bueno para la película, era como Era buena estupendo idea de película, para la película. claro. Porque ella cuando comprende su idioma, empieza a vivir como hacia atrás, hacia adelante, empieza a mirar Claro, como el mundo en 360. desorganiza, Claro. se le rebaraja el naipe. Se le rebaraja el naipe. ok, ya. Y tú dices, eso En la versión dura, pero en la versión blanda, entonces lo que hacía la película era exagerar la versión blanda, hasta la versión dura, y la versión blanda que nos gusta es la idea de que efectivamente el lenguaje incide en cómo vemos las cosas. Y entonces cuando aprendemos, por ejemplo, a nombrar más colores, distinguimos mejor colores. Entonces no es que determine nuestra manera de mirar, pero miramos distinto. Y a veces a uno le pasa que uno no conoce la palabra y encuentra la palabra alemana para eso. Incluso los alemanes tienen una palabra hay una palabra en alemán para eso. Hay una palabra alemana para decir que palabra alemana se refiere a cosas que no tienen traducción. Claro, pero idioma. o la palabra japonesa para los libros que uno acumula en el velador que uno ha leído. Cuando uno encuentra esas palabras, empieza a poder entender de una manera nueva. Entonces, eso sí pasa y es bonito, por ejemplo, cuando uno ve a niñas y niños jugando que encuentran grupos nuevos y aprenden palabras nuevas y eso les permite ese camino largo a la empatía que a alguna gente como que se les corta a veces. Se hace, claro, ¿no? O toma tajo. Y entonces Claro. no llega a ninguna empatía. Es bonito esa idea de que tu idioma es un mundo, así que varios idiomas son varios mundos. Claro, porque parece que lo más natural a lo largo de la historia humana ha sido hablar más de un idioma. ¿Ah, sí? Claro, porque las comunidades, durante la mayor parte de la humanidad hemos vivido en comunidades relativamente chicas y relativamente aisladas. Ya. Y entonces vamos desarrollando idiomas, dialectos, variaciones. Pues. Como cuando uno se cambia del curso A al curso B y uno descubre que las tallas no son las mismas. Los chistes, dices tú, porque las tallas Claro. tampoco son las mismas entre tiendas, quiero advertir. También aquí. las tallas no son las mismas. No, hay las tallas no quien son las haya mismas. comprado un M entre No. una talla y otra. O Y con después jura, no, pero si yo te juro que era M. O, que no, o la gente o cuando uno entra canchero y dice un S. Ya, pero entonces uno se mueve entre lugares y aprende a hablar un poquito el idioma del otro lugar. Sí. Y entonces la gente que tenía que comerciar con la villa de al lado tenía necesariamente que hablar un idioma y otro. La gente que se movía porque era desplazada por los horrores de la esclavización, por ejemplo, tenía que aprender a hablar más de un idioma. Entonces, lo natural ha sido aprender a hablar más de un idioma y muchas veces la gente habla, por ejemplo, el idioma del imperio, como el latín, por ejemplo, y habla también su idioma. ¿Sí? O el idioma secreto que se hablaba entre personas, por ejemplo, del circo o personas gay en Inglaterra, el Polaris. Entonces tú dices, el idioma, el monoidioma, el hablar solo un idioma es más extraño, es de alguna manera un privilegio, significa que no has tenido que, por necesidad, desplazarte, irte a otro lugar, no has tenido que partir de tu tierra, pero por otro lado es que te falta eso que te da hablar varios idiomas, mira, ya me puse ambiciosa. Ambiciosa al tiro. Ambiciosa. Claro, tenís menos calles, digamos. Tenís menos calle. Y eso quizás explica esa pulsión por aprender otros idiomas que tenemos, ¿no? Y por eso son quizás tan populares las aplicaciones que nos enseñan idiomas, o los cursos que prometen enseñarnos idiomas, o las técnicas, por ejemplo, que hablaban de esa posibilidad de aprender idiomas mientras dormías. ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas de ese señor que era el políglota que lo trajeron a un programa? Claro, que ya... Y que no hablaba ninguno de los idiomas, pero... como corresponde a un políglota. Pero chamullaban. Que de hablar tanto uno no habla nada. Oye, una mención especial en todo caso, dentro de la misma lógica, a ese entusiasmo loco que uno agarra cuando después de un par de días en algún lugar lejano por distintos motivos, aprende 2 o 3 palabras. Que te digo, hola, chao. Es pasiva. Gracias. Uno aprende 2 o 3 palabras y se siente como una reina. ¿No? Sí, Se siente como... es que se amplía el mundo porque uno de repente puede mundo, comunicarse sí,
de una manera nueva con otras personas, pero eso no hay que desestimarlo nunca. En el contacto con otras personas, si de repente aprende a hablar, por ejemplo, una de las formas de creol, se abre un mundo nuevo, ingredientes nuevos, por ejemplo. Claro. A mí que me gusta comprar ingredientes raros. Cuando uno empieza a hablar cualquier otro idioma, de repente uno encuentra sabores nuevos, olores nuevos, combinaciones nuevas de afectos. Entonces, claro que uno le agarra ese entusiasmo y yo soy como Zamorano, yo voy 2 días a Brasil y te vuelvo hablandiño. Yo también, todo bien. Y uno se da cuenta de que logra mucho con muy poco. O sea, de verdad, esa vieja cosa de que por favor y gracias abren puertas es cierto. Pruebe usted estar en cualquier lugar y aprenda solo esas 2 palabras. Y se abre un universo. Ay, qué buena cosa. Aprenda a decir por favor y gracias primero en su idioma. Y después pero también, bueno, una vez que ya lo tiene incorporado. Una vez que uno lo hace propio. Ok, ¿qué pasaría si todos habláramos un mismo idioma? Podríamos hablar el idioma de la cortesía, de la amabilidad, que es universal. Oye, una mención especial para... Perdona, pero... esa cuenta argentina que hablaba de expresiones lingüísticas argentinas. Uy, no, me la perdí, voy a tener que buscarla. Muy bonita, la vamos a buscar y la vamos a conversar en otro momento, pero explicaba el origen de expresiones para mí tan misteriosas como ¿qué haces, máquina? lo que le dijo un argentino Terminator. Andrés Kalavsky en otro episodio de Salud por la Historia en la radio y en podcast. Hasta la próxima. See you later.